Bien, lo que quería explicarles ahora es el tema de la ley de Fourier. Y vamos para eso a dibujar una superficie que sea una pared. Es una pared que tiene un espesor E y que tiene sus características porque es una sustancia que tiene un valor K cualquiera. Entonces, esta superficie tiene una temperatura T1, esta una temperatura T2, y vamos a tomar en cuenta que T1 es mayor que T2. Este es el área de transferencia, que es interna, al igual que la externa, y si la temperatura T1 es superior a T2, entonces va a haber una transferencia de calor en este sentido. Es la cantidad de calor transferida en ese sentido, de mayor a menor temperatura. Entonces, ¿qué dice Fourier? Que el calor transmitido por unidad de tiempo, vamos a poner T, por unidad de tiempo, es igual a menos la fuerza impulsora, que es el delta T, sobre la resistencia térmica. Ahora bien, otra forma de expresar la ley de Fourier es menos el área por el coeficiente de conductividad térmica por la variación de temperatura, todo sobre el espesor. Todo sobre el espesor. Entonces, ¿qué es A? El área de transferencia. Área expresado en metros cuadrados. K es el coeficiente de conductividad térmica, expresado en kilocalorías por hora, por metro y por grados Celsius. En unidades del sistema internacional se suele expresar, en lugar de kilocalorías, en joule por segundo, que es el watt por metro y Kelvin. Esta es una forma también de expresar el coeficiente de conductividad térmica, que es mayor en los sólidos que en los líquidos y en los gases. Y luego el espesor, que es el espesor de pared, que se expresa en metros. Y la delta T se expresa en grados Celsius, normalmente. ¿Sí? Bien, entonces, esto es para una pared simple, para una pared simple. Esta resistencia térmica, como habíamos dicho, yo puedo reordenar todos estos términos para ponerlos como una resistencia térmica, y me va a quedar menos delta T sobre el espesor, y A por K lo paso abajo dividiendo. Todo esto, espesor sobre área por K, recibe el nombre de resistencia térmica, ¿sí? Que es la resistencia al paso del calor. ¿Estamos? Bien, esto es entonces la ley de Fourier aplicada a una sola pared. Pero ¿qué pasaría si tuviésemos paredes superpuestas? Planas, por supuesto, siempre siguiendo con la idea de que sea una pared plana. Bien, vamos a considerar el caso de tener, por ejemplo, dos paredes superpuestas. Entonces, vamos a tener una pared, otra pared más y otra pared más. Son todas paredes planas. Supongamos que esta pared es de un material, por lo tanto va a tener un K1. Y este es un espesor de pared E1. Bien, el área de intercambio es A, esta otra pared es de otro material. Y va a tener otro espesor que le voy a llamar E2. Y esta otra pared es de otro material, perdón, este le voy a llamar K2, el coeficiente de conductividad, y este es K3, con un espesor E3. Entonces, estas paredes son paredes superpuestas, tienen internamente una temperatura T1 mayor que la temperatura final T2. De manera tal que si a uno nos preguntan cuál es
el camino de intercambio o de transferencia de calor va a ser desde la zona de mayor a la de menor temperatura. Esta es la cantidad de calor por unidad de tiempo que se transmite. Hay que tener en cuenta que el área es la misma, no ha variado. Es decir, el área de ingreso es igual al área de egreso. Son las mismas, no hay variación. Y entonces la cantidad de calor que se transmite es la misma también, en estado estacionario. Ahora bien, uno puede aplicar esta ley de Fourier para paredes superpuestas. ¿Cómo haría para plantear la ecuación? Piénsenlo mientras yo voy a buscar algo para borrar, que no lo tengo acá. Piensen cómo harían para aplicar la ley de Fourier a este caso de paredes superpuestas. Busco y vengo. Bueno, vamos a borrar acá. Bueno, escucho lo que me puedan llegar a decir. A ver, ¿han pensado cómo podemos hacer para calcular el calor transferido por unidad de tiempo cuando tenemos paredes superpuestas? ¿Qué harían ustedes? Habría que sacar Aplicarla una en sola cada... y Perdón, ¿cómo? no habría que sacar una sola y un solo espesor en general para todo el sistema. No. Profe, y aplicar, calcularlo para cada K. Para cada K. Ajá. ¿Podríamos hacer una sola ecuación para cada una de las paredes? ¿Qué les parece? ¿Tendríamos Para mí sí. varias resistencias térmicas o una sola? Varias. ¿Por qué? ¿Y por qué no son de diferentes materiales, profe? Porque son diferentes materiales, por lo tanto, y distintos espesores, y por lo tanto tendría distintas resistencias térmicas. Bien, ¿algo más por decir? Les voy a presentar en la ecuación. Primero que nada, bueno, les voy a dibujar entonces una pared, otra pared y otra pared. ¿Qué materiales pueden ser? Bueno, pueden ser una primera capa que puede ser revoque. Puede ser una segunda capa que puede ser ladrillo común. Puede ser otra tercera capa que puede actuar como aislante térmico. Y vamos a poner una cuarta capa que puede ser nuevamente revoque. Un revoque plástico, un revoque más potente, es decir, más que nada plástico, por ejemplo, para que se conserve el exterior. Bien, entonces, cada pared tiene su espesor, E1, E2, E3, E4. Y cada pared tiene su constante K1, K2, K3 y K4. ¿Estamos? Bien, entonces, ahora digo, bueno, esta pared tiene un área A, que es igual que esta. Y que esta pared tiene una temperatura T1 y esta una temperatura T2. Y va a haber una transferencia de calor en este sentido. ¿Por qué? Porque T1 es mayor que T2.
Bien, entonces voy a empezar a escribir la ecuación. Fourier dice que el calor es igual a menos el delta T sobre la resistencia térmica. Bien, entonces, ¿cómo era la resistencia térmica? Espesor sobre conductividad y por área. Entonces, valorando que cada pared tiene su resistencia térmica, ¿por qué? ¿Por qué va a tener su resistencia térmica? Porque cada una tiene su espesor y cada una tiene su coeficiente de conductividad, a pesar de que el área sea la misma. Entonces, voy a decir, vamos a plantear acá, calor por unidad de tiempo igual a menos delta T sobre espesor 1, que es la primera resistencia térmica, sobre K1 por A, más, vamos con la otra pared, espesor 2 sobre K2 por A, más espesor 3 sobre K3 por A, más espesor 4 sobre K4 por A. Esta es la aplicación de la ley de Fourier para paredes superpuestas. Ahora bien, como el área es la misma, es constante, puedo sacarla como factor común y colocarla arriba, con lo cual la expresión me queda así. Calor por unidad de tiempo igual a menos A por delta T sobre la sumatoria, para evitar escribir cada uno de estos términos, la sumatoria de cada uno de los espesores sobre sus coeficientes de conductividad térmica. Es decir, que esta sería la ecuación de Fourier para paredes planas y superpuestas. Bien, ¿qué ejemplo se me ocurriría a ustedes darme de una transferencia de calor por conducción en paredes superpuestas? ¿Qué ejemplo me darían? Que sepan ustedes que han visto paredes superpuestas en su casa, o en una industria, o en una planta fabril, etc. ¿Qué ejemplo me pueden dar? A ver. Vamos a ver si alguien activa los micrófonos y me cuentan eso. ¿Nadie podría darme un ejemplo? ¿No? A ver, Paulina, anímate. Paulina, Nacel. ¿O se fueron? ¿Se fueron mis alumnos? A mí no se me cae ni una idea. No ocurre nada, profe. No, ¿cómo? No se me cae ninguna idea. No se les cae una Pensando idea. y no me doy cuenta. Escúchenme, ¿nunca han ido a la planta piloto de la ESIL? ¿No hay cámaras frigoríficas, una cámara para conservación de quesos? ¿Nunca han observado cómo es? Sí. ¿Y qué me dicen? ¿Será de simple ladrillo? No saben. Bueno, yo les cuento, por ejemplo, a ver, vamos a contar de una cámara frigorífica, no solamente de una sola capa de 15 de ladrillo común, tiene que tener varias capas, entre ellas, entre la capa interna y la externa, entre la pared interna y la pared externa, tiene que haber un aislante térmico. Ese aislante térmico puede ser tergopol, o puede ser fibra de vidrio, o puede ser Ay, los techos no se le ponen aire. adelante también. ¿Los techos no se le ponen adelante también? A los techos se les pone aislante, sobre todo alguna fibra de poliuretano,
o algún sellador de poliuretano también, que actúa como aislante térmico, ¿sí? Exactamente, para evitar la transferencia de calor hacia el exterior, o del exterior al interior. Si yo tengo un equipo, como ser, por ejemplo, una caldera, se las voy a dibujar acá. Tengo una caldera, perdón, no se ve bien. Ahí está. Yo tengo una caldera. Esta caldera, externamente, es de chapa. Y por supuesto, internamente, tiene otra pared también de chapa. Pero entre acá tiene que existir un aislante. Y ese aislante térmico es o bien o ladrillo refractario, que se usaba antes, o si no, fibra de vidrio. Es decir, que acá hay un aislante térmico que es fibra de vidrio. ¿Por qué? Porque es tan alta la temperatura dentro o en el interior de la caldera, ¿de cuánto podremos hablar? No sé, 200, 300, 400 grados Celsius, desde 100 para arriba. No olviden que es un equipo que genera vapor, entonces, y que genera vapor a presión, entonces puede ser temperaturas superiores a 100, por ejemplo 120, 140, 200, 250 grados, y por lo tanto la transferencia de calor se genera desde el interior hacia el exterior. Entonces, ¿cómo hago yo para evitar esa transferencia de calor? Colocando un aislante térmico que me evite la transferencia de calor hacia el exterior, evitando también pérdidas energéticas, ¿sí? Otra cuestión, si sale vapor por esta caldera, este tubo que lleva vapor hacia la planta también tiene que estar aislado, porque si no, a la planta va a llegar agua, es decir, no va a conservar la energía calorífica, por ende la tengo que aislar térmicamente para evitar que se condense ese vapor. Entonces es tan importante el uso de paredes superpuestas, ya sea de aislantes térmicos y demás, sobre todo en la industria láctea, por ejemplo, ¿no? Que trabaja mucho con vapor y que también utilizan cámaras frigoríficas para conservación y demás. Bueno, entonces, esta ley, que es la ley de Fourier, ¿cuándo se usa? Cuando hay transferencia de calor por conducción en sólidos, ¿sí? Y se utiliza para calcular, por ejemplo, qué cantidad de calor se transfiere, o, por ejemplo, para saber qué espesor. Supongamos que este término no lo conozcamos, y acá tenemos un aislante térmico. Bueno, esta ecuación también la puedo usar para calcular el espesor de algún aislante térmico que yo tenga que colocar para, por ejemplo, disminuir las pérdidas de calor al 50%, por ejemplo, ¿sí? Para eso podemos utilizarla. O, sabiendo el espesor que vamos a poner, ¿qué valor de conductividad térmica va a tener que tener algún material para que disminuya en un 75% las pérdidas de calor? Pero básicamente se usa para calcular la transferencia de calor o para calcular, por ejemplo, la temperatura va a ir disminuyendo, según un perfil de temperatura, va a ir disminuyendo desde el ingreso al egreso. Entonces, esto que estoy marcando acá, que voy a ver si lo marco con rojo, tengo la pared al inicio, tiene una determinada temperatura que va a ir disminuyendo, porque hay un gradiente de temperatura. Va a ir disminuyendo según las características de cada material. Esto es lo que se llama, o se conoce como perfil de temperatura. Perfil de temperatura. Ahora bien, yo puedo saber que la temperatura al comienzo, supongamos que internamente tiene una temperatura de 25 grados Celsius y que externamente hay una temperatura de 15 grados Celsius. Puede ser que a mí me interese conocer qué valores de temperatura tengo en la pared, digamos, de unión
o en las interfaces de ambas sustancias o de ambos materiales, T1, T2, T3, por ejemplo. Entonces puedo, a través de la ley de Fourier, calcular cuál es esa temperatura en la interfase entre, por ejemplo, revoque y ladrillo común, o entre ladrillo común y aislante, a ver qué temperatura está presente en esa pared, o entre esas paredes. Así que bueno, ¿alguna pregunta que me quieran hacer con respecto a esta ley de Fourier? Pregunten lo que quieran, lo que se hayan quedado, que les haya quedado así como medio como sin entender. Pregunten lo que quieran. ¿Ninguna pregunta? Bueno, acá me dice Paulina que está todo bien. Bueno, ¿alguien me quiere preguntar algo? Esto lo vamos a entender mejor cuando podamos hacer un problema de aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer es, la próxima clase que tengamos, les voy a presentar un problema de aplicación de la ley de Fourier para que vean que no es tan complicada. ¿Cuándo se complica? Cuando en lugar de tener paredes planas, tenemos paredes circulares, como en el caso de una caldera. Entonces, al tener paredes circulares, ya el área no es la misma, sino que tenemos que usar un área media logarítmica. ¿Por qué? Porque el área interna es distinta del área externa, y entonces, como hay diferencias de áreas, tenemos que encontrar el área media logarítmica. Ahí se puede complicar un poquito más, pero bueno, eso es para más adelante. Yo les voy a subir a la plataforma, bueno, estos videos, el PowerPoint correspondiente a transferencia de calor, y les voy a subir algunas actividades para que vayan resolviendo con respecto a la transferencia de calor, sobre todo en alimentos, y que ustedes investiguen sobre los aislantes térmicos más utilizados en la industria. Bien, por ahora terminamos la clase, y traten de resolver el problema ese que habíamos visto, y me lo muestran, si quieren mostrármelo, si no les salió, para que yo les pueda dar una aclaración mayor en el foro, y que puedan presentar este trabajo de calorimetría. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta para hacerme? Yo.